¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Me has librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Me has librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? ¿Cómo es posible vivir sin Jesús, sin el Señor? Aleluya. Amén, amén. Muy bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo con Pastor Ricardo Escobedo. Me es un gran placer, un gozo poder llegar a usted. Este canto que estaba cantando como me ministra, me bendice, porque Cristo Jesús es el único que puede dar vida eterna. No hay vida eterna en ninguna otra persona. Pedro, cuando estaba enfrente del Sanedrín, de los 70 líderes de Israel, y Pedro fue arrestado, fue llevado al Sanedrín, ¿verdad? Por ver levantado a ese hombre paralítico en la puerta del templo, ¿verdad? Y Pedro les dice estas palabras en Hechos 4:12. Ponga atención. Pedro dice, porque no hay salvación. No hay salvación en ninguno otro, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. No hay salvación, no hay vida eterna afuera de Jesucristo. Jesucristo es la vida eterna. Pero ¿sabe? Jesucristo vino a este mundo con el propósito de derrotar a Satanás, porque él tenía el imperio de la muerte. Él fue el que trajo el pecado al mundo. El pecado no entró por el hombre. El pecado entró por Satanás. El primero que pecó contra Dios, el primero que se rebeló y no quiso cumplir o no quiso sujetarse al plan divino de Dios para la creación. Pero no vamos a entrar en eso porque el tema no es Satanás. El tema, porque Satanás es el que trajo el pecado, fue el que tentó a nuestra madre Eva para que pudiera darle ese fruto prohibido. Cuando Adán tomó el fruto prohibido, que pecó, ese es el pecar. Pecar es errar, pecar es, ¿verdad? Entonces, cuando él desobedeció a Dios, él sabía que estaba desobedeciendo a Dios, porque Adán fue la que fue engañada. Perdón, Eva fue la que fue engañada, no Adán. Pero quiero leerles bien rápido 2 versículos que me ministraron hoy en una manera tan especial. Y luego este canto que acaba de cantar. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Me has librado, escuche bien, el canto dice, me has librado del pecado y de la muerte. El pecado trae sus consecuencias. El pecado trajo la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es en la tierra donde salen todas las maldiciones, las enfermedades, todo viene por causa de la muerte espiritual, del pecado. Fíjese lo que dice en Romanos el capítulo 5 y el versículo 12. Dice la palabra de Dios que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, está hablando del principio, como entró a la humanidad, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ese hombre es Adán. El mundo que no cree en Dios no quiere aceptar de que hubo una creación. Mejor quieren creer que venimos del mono, que venimos de millones y millones de años y la evolución a través de los millones de años. Hemos estado, ¿verdad?, mejorando cada millón de años. Oye, esa es una mentira del infierno. Es una mentira de un hombre, ¿verdad?, totalmente
confundido, un hombre, imagínense, la gente que no cree en Dios, si no creen en Dios no van a creer en el pecado, porque para la gente no hay pecado. Si no hay Dios, no hay pecado. Si no hay pecado, puedes matar, puedes hurtar, puedes mentir, puedes hacer todas las cosas que la palabra de Dios nos dice que es pecado, que es errar. Cuando Dios le dio, dice por el cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, es la muerte espiritual, la separación del hombre y de Adán y Eva de Dios, de la vida, de la luz. Pero no solamente Adán y Eva fueron separados de Dios, pero ahora la muerte espiritual entró a Adán y a Eva y ahora toda su familia, toda la familia humana, toda la familia que ha nacido. Y ahorita yo creo que ya que estamos pasándole o ya llegamos a más de 8 billones, más o menos, quizás ya le pasamos a los 8 billones de personas habitantes en este planeta. Pero el pecado trajo la separación de Dios. El pecado, dice la palabra de Dios, y lo voy a citar porque en Romanos el capítulo 8, que es el capítulo 8 de Romanos, el versículo 2, dice bien claro el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo, porque, escuche bien, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y solamente en Cristo Jesús está esa ley, la ley del Espíritu de vida eterna, la ley del Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que da vida, el Espíritu Santo que da salud, el Espíritu Santo que es el Espíritu de Dios aquí en la tierra, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El pecado y la ley del pecado principió en el jardín de Edén con Adán y Eva, y esa ley ha estado operando hasta en este tiempo. En este siglo 2020 todavía está operando la ley del pecado y de la muerte. Ahorita este virus, coronavirus o COVID-19 como le llaman, todo eso está bajo la ley del pecado y de la muerte. Todo está operando bajo esa ley. Pero hay una ley más poderosa. Hay una ley que está operando también simultáneamente. Y Pablo por el Espíritu Santo lo dice en Romanos 8:12, que es la ley del Espíritu de vida. Dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida me ha hecho libre. No nos va a hacer libre, ya nos hizo libre. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. Ahora, note lo que dice el capítulo 5 y el versículo, ¿cómo me bendice esto? Versículo 21, el último versículo de Romanos 5, versículo 21. Y vamos a estar también terminando viendo, ¿verdad? Con 2 de Corintios 5, 21. Y cuando yo leí esto, ¿verdad? Me empecé en el espíritu, empecé a echar maromas, por decir. Porque es fácil recordar Romanos 5, 21 y 2 de Corintios, que es el mismo autor, el apóstol Pablo, el mismo Pablo, el autor por el Espíritu Santo, en el capítulo 5, versículo 21 de 2 de Corintios. Ahorita vamos a ir para allá, pero esto está poderoso. Yo sé que se va a gozar así como yo me he estado gozando todo el día, ¿verdad? Versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado reinó para muerte. El Espíritu Santo está hablando de que el pecado está reinando en las personas que espiritualmente todavía están muertos, separados de Dios. Esa muerte espiritual estaba operando en mí, aun cuando yo nací en un hogar cristiano. Yo nací, soy tercera generación de ministro evangélico, ¿verdad? Pero eso no me hizo salvo a mí, eso no me hizo ya automáticamente nacer con vida eterna y ser, no. Cada persona, no importa quién sea, va a tener que ser el que hace la decisión. No vamos a poder entrar al cielo porque nuestros abuelos eran salvos o cristianos, o porque mamá y papá eran salvos o eran cristianos y porque ellos estaban orando por nosotros. Gloria a Dios, Dios contesta las oraciones, pero Dios no va a forzar a ninguna persona. Dios no te va a forzar a ti. Dios no te va a forzar a nadie que acepte a su Hijo Jesucristo para que quede libre de ese poder del pecado, que quede libre del poder de la muerte espiritual. Dice para que así como
El pecado reinó para muerte, la muerte espiritual, pero acuérdense que la muerte espiritual nos separa de Dios. El pecado trae todo tipo es una ley. Y en esa ley está operando las enfermedades, pobreza, escasez y todo eso. Así también la gracia reine. Dios nos ha dado su gracia. Su gracia es su favor inmerecido. Su gracia es el favor de Dios que no podemos comprar. No podemos nosotros ganar la gracia de Dios. Es un don, pero no solamente su gracia es un don, su justicia también. Él nos ha justificado no porque hemos hecho algo bueno, pero porque Jesús hizo algo por nosotros. Dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cristo Jesús tiene que ser tu Señor para que tú puedas ser liberado y libre de la ley del pecado y de la muerte. Todos nacemos bajo esa ley. Todos, no hay excepción. Pero cuando nosotros, ahora vamos a 2 de Corintios 5:17 y el versículo 21. 2 de Corintios 5:17, versículo 21, y luego vamos a orar. Porque hay personas que ahorita necesitan, como nunca, necesitan aceptar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, porque Él es el único que trae vida eterna. Él es el único que te puede sanar también, pero más que todo, librarte del poder del pecado. No hay nada ni nadie que te puede librar del poder del pecado como Jesucristo y la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Estamos viendo en Corintios, 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 17, y luego vamos a brincar el versículo 21 para terminar. Dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra criatura es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Pues, ¿qué es lo que ha pasado? La ley del pecado y de la muerte ha pasado. Ya no existe esa ley en el espíritu humano del que ha aceptado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo, todos tus pecados, todos tus errores, todas tus transgresiones, todas tus faltas, todo ha sido completamente borrado. Ya no existe. Delante de Dios ya no existe. Va a existir en tu mente porque eso está grabado para siempre, pero eso no quiere entender que Dios no te ha perdonado. Fíjate lo que dice el versículo 21. El versículo 21, que es el último versículo, dice, así que dice, al que no conoció pecado, ese es el Hijo de Dios, el único que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado. No, Cristo Jesús no fue un pecador. No, Él fue hecho pecado, es peor todavía. Un pecador es una persona que peca, pero el pecado es lo que verdaderamente es, fue puesto. Una cosa es estar sucios con la tierra, está el polvo, ¿verdad? Pero otra cosa es la tierra misma. Él llevó el pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros, dice, para que tú y yo, nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo, en Él. Qué bonito, qué bonito. Sabes que no hay vida eterna. No hay liberación del pecado ni del poder de la muerte espiritual. Cristo Jesús venció el pecado y venció la muerte espiritual para que tú puedas hoy quedar libre de esa ley del pecado y de la muerte. Haz esta oración conmigo. Hazla con todo tu corazón. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Descendió al corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y cuando me perdonaste a mí de todos mis pecados, me justificaste, lo resucitaste de los muertos. Y ahora Él está vivo y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, hoy he quedado libre de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora tengo la ley del Espíritu en Cristo, la ley del Espíritu de vida. Gracias, Padre. Amén. Amén. Muchas gracias una vez más por haber estado sintonizado a esta transmisión en vivo. Quiero recordarles que pasen esto, inviten, den este anuncio, comparta esta
¿verdad? Este lugar, este sitio, para que las otras personas puedan también recibir esta palabra. Ahora, si tú tienes una petición y quieres también oración, puedes mandar tu petición, puedes visitar nuestra página web en palabra.org. Y ahí nosotros recibiremos tus peticiones. Tenemos un grupo de intercesores que estamos orando y estos saben cómo orar. Y yo sé que Dios contesta las oraciones eficaces del justo porque tiene mucho poder. Una vez más, muchísimas gracias por este tiempo. Quiero que sepa que Dios los ama y yo los amo también con todo mi corazón. Y hasta la próxima vez. Bendecidos.